Street Fighting Man, el sencillo número 19 en Estados Unidos, fue extraído del banquete de los pordioseros y lanzado unos 3 meses antes que el álbum. Su relativo poco éxito en las listas de popularidad fue debido a que muchas emisoras de radio lo vetaron por considerarlo subversivo. Eran días en los que la violencia se desataba en las calles americanas. El sencillo ni siquiera llegó a editarse en Inglaterra. Estos acontecimientos devolvieron a los Rolling Stones su liderazgo entre los rebeldes. Mick Jagger declaró el 4 de septiembre de 1968: "Estoy muy satisfecho de escuchar que han vetado Street Fighting Man. La última vez que vetaron uno de nuestros discos en Estados Unidos, vendimos 1 millón". Por su parte, Keith Richards fue cuestionado si los Rolling Stones eran subversivos. ¿Subversivos? Por supuesto que somos subversivos, respondió Keith a la revista Rape. Pero ahora dejemos que Keith Richards nos narre la génesis del tema Street Fighting Man. Es una de mis canciones favoritas de los Rolling Stones, probablemente porque la música surgió a partir de una cadena de accidentes y también de la experimentación. Grabamos el corte del modo totalmente diferente a nada que hubiéramos hecho con anterioridad, y con ello obtuvimos unos resultados muy estimulantes e inesperados. Primero vino la música. Antes de que Mick se pusiera con la letra, tenía la mayor parte de la melodía de Street Fighting Man, escrita a finales de 1966 o a comienzos del 67, antes que Jumpin' Jack Flash, pero no daba con el modo de llegar al sentido que quería. Es difícil de explicar. Si piensas en la melodía como la forma de una canción, entonces el sonido es la textura. Las dos cosas eran inseparables para mí. Intenté grabar la melodía en un estudio en el 67, pero en vano, así que me volví con la idea a casa, a mi granja de Redlands, para trabajar en ella. Por esa época estaba fascinado con una de las primeras grabadoras de cintas de cassette de Philips. Era un aparato compacto que podías transportar y además tenía un pequeño micrófono con brazo para grabar las ideas que se te iban ocurriendo. Me compré uno y cuando vi cómo giraban los pequeños cartuchos, empecé a considerar esa máquina como un estudio de grabación en miniatura y no solo como un artefacto al que dictar ideas. El problema era que no podía emplear la guitarra eléctrica para grabar ahí. El sonido desbordaba al micrófono y al altavoz. Luego probé con una guitarra acústica, así que conseguí grabar un sonido seco, justo lo que estaba buscando para la canción. En esos días estaba experimentando con las afinaciones abiertas en la guitarra. Ya sabes, afinar de manera que los acordes se formen de por sí, con lo que puedes golpear duro las cuerdas y conseguir un sonido con toda la amplitud. Así es como di con el riff de apertura de Street Fighting Man. Y eso antes de que comprara el Philips. El resto de la melodía se basa en el ulular tan raro de las sirenas de la policía en Francia. En algún momento, a comienzos del 68, me llevé la grabadora Philips a los Olympic Studios de Londres y cité a Charlie para encontrarnos allí. Charlie tenía un kit de batería de los años 30, de los que llevaban los bateristas encima para ensayar, o para cuando viajaban en autobús o en tren. Tenía un pequeño Charles que se levantaba y una pandereta como caja. Era perfecto porque como la guitarra me servía para no saturar el micrófono de la grabadora. Le dije a Charlie que se sentara junto al micrófono con ese esqueleto de batería y yo me puse de rodillas en el suelo con mi Gibson acústica. Ahí estábamos los dos, metiendo caña delante de esa miniatura. Luego oímos lo que habíamos hecho y el sonido era perfecto. Le asestaba buenos mamporros a las cuerdas en el riff de apertura. Era mi práctica habitual y algo que sigo haciendo. Cuando me miro las manos ahora, me parecen las de Mike Tyson. Están bien magulladas, pero tampoco es que atice tan duro. Es más bien saber pegar bien. No importa tanto la fuerza como el latigazo. Es como si soltaras toda la fuerza de los dedos antes de impactar en las cuerdas. De todos modos, acabo rompiendo un montón de cuerdas, y es que ese latigazo que me gusta es muy violento. Cuando Charlie y yo tuvimos fijada la pista base, reproducimos lo que habíamos grabado en un altavoz, con un micrófono delante para grabar. Pasamos la cinta grabada a un magnetofono de 8 pistas, con lo que teníamos 7 pistas extra para añadir lo que deseáramos. Menudo cachivache esa grabadora Philips. Ahora me doy cuenta de que la estaba usando como si fuera una pastilla de mi acústica, solo que no estaba fijada al instrumento. Luego Charlie metió más bombo en una de las 7 pistas libres. Yo añadí otra guitarra acústica para expandir el sonido.
Al final, el único instrumento eléctrico de toda la grabación fue el bajo. Bill Wyman no estaba, y las cosas iban muy aceleradas, así que yo grabé la línea de bajo que tenía en la cabeza. Todo fue a la velocidad del rayo. Dave Mason del grupo Traffic vino después para añadir bombo y un Chennai al final de la canción. Brian Jones tocó el sitar y la tambura. Y Nicky Hopkins se ocupó de la parte del piano. Al final le había puesto a Mick la cinta de Mi Melodía y su letra iba sobre adultos cruentos. Grabamos eso y titulamos la canción Did everyone pay their dues? Pero aquello no nos convencía y hubo varias revisiones de las letras. tras ver lo que estaba sucediendo en 1968 en las calles de Londres y París. Mientras estábamos en marzo en el estudio, Mick había participado en una manifestación enorme en contra de la guerra de Vietnam, allí en Londres, y en mayo, los dos estábamos en París cuando estallaron las protestas estudiantiles exigiendo reformas. Los polis franceses se ensañaron bastante. Viajando juntos, Mick y yo nos mirábamos, como dándonos cuenta de que algo grande estaba sucediendo en dos de las mayores capitales del mundo. De algún modo, nuestra generación estaba a punto de estallar. Mick pensó que Deudas pedía otra letra más en sintonía con todo lo que estaba acaeciendo. A mí se me ocurrió el verso, ¿qué puede hacer un muchacho pobre? Y se lo lancé como sugerencia. Mick entonces completó aquello y añadió la frase, salvo cantar en una banda de rock and roll. El resto de la letra la escribió en el estudio. Era un proceder habitual en nosotros. Uno de los dos aparecía con un trozo de letra interesante y se lo pasaba al otro para que le fuera dando cuerpo. Me encanta todo lo que entraña crear canciones, pero no me gusta componer en solitario. Me gusta cuando las ideas rebotan entre dos personas. Mick tenía escritos multitud de versos, luego hacíamos tiras con todas esas frases y las revolvíamos. Había tiras de papel volando por los aires y alguna de ellas también sufrió algún incendio. Al final, la cosa cobró forma y pasamos a registrar las pistas vocales. Como en cualquier otra canción nuestra, Street Fighting Man debió ser sólida en lo musical y contar una historia, pero además tenía que funcionar dentro de un grupo de tíos con su idiosincrasia personal. Había que asegurarse de que el resto del grupo iba a sentirse cómodo. Por poner un ejemplo, si Charlie hubiera puesto una mueca de disgusto, seguro que la canción se habría malogrado, pero a él le encantó. A decir verdad, creo que Street Fighting Man es el disco más importante de Charlie. Escúchalo, tiene montado un muro de sonido, atizando tanto la batería reducida como la grande. Cuando se experimenta como lo hacíamos nosotros, los detalles más irrisorios pueden adquirir proporciones muy significativas, y solo es necesaria la determinación para llegar hasta allí. Otra cosa increíble es ver lo que puedes conseguir con los instrumentos adecuados y con la cantidad justa de eco. También hay que reconocer el mérito de nuestro productor, Jimmy Miller, que volcó todo su entusiasmo en Street Fighting Man. El tío era pura cordialidad y un amigo fabuloso. Hicimos nuestros mejores discos con él. Siempre sabía cuándo tocaba intervenir y cuándo había que salirse del cuadro. En esa canción se dio cuenta de que yo iba en pos de algo muy especial y solo habló cuando nos vio un poco perdidos y con necesidad de hacer un alto. Street Fighting Man se trató del primer caso en el que un sonido no abandonaba mi cabeza. Luego lo mismo ocurrió cantidad de veces, pero después del logro de esa canción ya sabía cómo manejarlo. Solo en el marco del estudio puedo aunar las dos cosas, El sonido minimalista y las regrabaciones. Así materialicé la idea. Cuando terminamos de grabar y oímos el máster, sonreí. Era la clase del disco que uno ama hacer, y eso, amigos, no sucede tan a menudo.